Hola a todos. Esta presentación tiene que ver con la aplicación de algoritmos genéticos a la solución de un problema típico de asignación relacionado con la asignación de equipos de mantenimientos a máquinas en una organización. Recordemos que los algoritmos genéticos son un proceso iterativo que trabaja en forma paralela, donde un elemento fundamental es la posibilidad de codificar el problema en términos de los cromosomas que requiere el algoritmo genético para poder desarrollar sus diferentes operadores y finalmente llegar a las soluciones. En primer lugar, entonces, es necesario determinar cuántas variables de decisión están asociadas con el problema que estamos resolviendo, poder codificar esas variables de decisión generalmente en términos de bit de ceros y unos, lo que conformaría el genotipo, que es el cromosoma, es el individuo o la solución que debe ser evaluada a través de una función de evaluación o una función de fitness que en los algoritmos genéticos simples coincide. A partir de la determinación de la codificación, es necesario entonces generar una población inicial que generalmente se hace en forma aleatoria, y esa población tiene una cantidad de individuos que es uno de los parámetros que se le entrega al algoritmo genético para iniciar su proceso. Luego de esto, entonces, a través de los diferentes operadores, iniciando por el proceso de selección, se determinan cuáles serán la pareja de padres que, seleccionados de acuerdo a las bondades que tengan con respecto a la función de fitness, serán seleccionados para iniciar el proceso de reproducción, que se da a través de los operadores cruce, donde hay una mezcla de la información genética que tienen los cromosomas de los padres. Esto es opcional dependiendo de las características del proceso aleatorio, donde hay una probabilidad de cruce que está definida previamente. Luego de esto, cruce o no cruce, se pasa por el proceso de mutación, que también está asociada con una probabilidad de mutación definida como un parámetro, y la mutación se va a hacer en el caso de los algoritmos genéticos simples bit a bit. Quiere decir que para cada uno de los bits es necesario determinar un aleatorio que se compara con el parámetro probabilidad de mutación. Luego que ha surtido estos operadores y que deben ser tantas veces ejecutado el proceso hasta que completemos la población completa. En los algoritmos genéticos simples la población es constante. Cuando ya he determinado que tengo la población completa, entonces genero la nueva tabla que compone la generación nueva, hago las evaluaciones y sigo el proceso hasta que el algoritmo converja o se haya definido un número de iteraciones en las cuales se considera que ya podría haber llegado a la solución. Bueno, entonces el problema que comentaba, que es un problema típico de asignación y que fue extraído de esta referencia, lo que plantea es que en una organización se tienen tres máquinas, para acotarlo con el problema de acuerdo a la referencia, y se requiere hacerle mantenimientos a las máquinas. Y para hacer el mantenimiento tienen tres equipos de mantenimiento que deben ser asignados a las máquinas, con algunas restricciones, si es que un equipo de mantenimiento solamente le puede hacer mantenimiento a una máquina, y en una máquina solamente puede estar asignado un equipo de mantenimiento. Esta es el enunciado del problema, donde se ve claramente lo que se está manifestando, y esta tabla recoge la información asociada con los costos relacionados con lo que valdría que el mantenimiento en la máquina 1 lo haga el equipo de mantenimiento 1, dependiendo de las características de las máquinas, de los equipos. Estos costos varían, y para esta misma máquina, si el equipo de mantenimiento asignado es el 2, vale 9, y si el equipo de mantenimiento es el 3, entonces vale 6, y así para cada uno de los casos. Quiere decir que las celdas nos dan los costos asociados entre el cruce entre máquina y equipo de mantenimiento. Entonces, imaginen ustedes que hay que llevar esto a un cromosoma, que vemos que es claramente una
matriz que nos presentan en la figura y tenemos que llevar a un cromosoma este problema. Ese es de los retos grandes que se tienen cuando utilizamos técnicas de inteligencia artificial. Cómo poder codificar el problema en términos de la técnica de inteligencia artificial. Entonces, miren que finalmente no va a ser muy difícil. Recuerden que tenemos que determinar variables de decisión. Realmente las variables de decisión acá están asociadas con las celdas que representan esa relación entre las máquinas y los equipos de mantenimiento, y entonces en términos de esta especificación habrá que determinar entonces esas variables. Realmente acá estamos viendo es que cada cruce de estos representa una variable asociada. Entonces vamos a resolverlo a partir de lo que nos pide el algoritmo genético. Lo primero es que vamos a determinar, utilizando la información de la referencia, que vamos a tener 3 equipos de mantenimiento, 1, 2 y 3, y vamos a tener 3 máquinas, 1, 2 y 3, como está claramente definido para el caso del problema específico. Entonces podríamos decir que una variable de decisión va a ser la variable X, que tiene un subíndice Y que se refiere al equipo de mantenimiento y un subíndice J que se refiere a la máquina. Por lo tanto tendríamos 1, 1, ¿cierto? Tendríamos 1, 2, 1, 3 y así hasta completar todos los valores posibles que se puedan tener para determinar el problema. Hay unas restricciones que son importantes, que las plantean desde el principio, y es que si ya he definido que esto es X11, quiere decir que cuando el equipo de mantenimiento 1 trabaja en la máquina 1, cuando el equipo de mantenimiento 1 trabaja en la máquina 2 y así por el estilo, entonces yo puedo garantizar que no puede haber un equipo de mantenimiento que esté asignado a más de una máquina. Quiere decir que los valores que son posibles acá, que son ceros y unos, 1 si está asignado el equipo de mantenimiento en esta celda y 0 si no está asignado. Entre todas las posibilidades que se tiene, nunca un equipo de mantenimiento puede ser asignado acá a más de una máquina. Por lo tanto, solamente un valor de estos puede tomar un valor 1. Eso para el caso del equipo 2 y también para el equipo 3. También hay una restricción que está asociada con las máquinas, y es que cada máquina solamente puede tener un equipo de mantenimiento asignado. Quiere decir que para cada máquina, la máquina en el caso 1.1, en el caso 2.1, en el caso 3.1, solamente una de estas celdas puede tener un valor de 1. Las demás tendrán que ser 0. Miren que de una vez se va codificando el problema, ya está claro la forma en que vamos a determinar las variables de decisión y están definidas las restricciones. Lo que sigue ahora es determinar una función objetivo. Una función objetivo que está asociada con el hecho de poder involucrar los valores, los costos del mantenimiento con respecto a cada máquina, y a partir de eso generar esa función. Acá nos interesa entonces minimizar el valor de esta función objetivo, donde este valor 10 dice que cuesta 10 unidades el hecho de que el equipo de mantenimiento 1 trabaje con la máquina 1. Cuesta 9 unidades el hecho de que el equipo de mantenimiento 1 trabaje sobre la máquina 2. Cuesta 5 unidades el hecho de que el equipo de mantenimiento 1 trabaje en la máquina 3. Ahí están definidos todos los posibles valores y esto hay que maximizarlo. Ya resolvimos el gran problema asociado con esta situación, y es poder codificar el problema en términos del algoritmo genético, entendiendo cuáles son las variables, consiguiendo una función. Ahorita llevémoslo realmente al algoritmo genético. Para eso lo primero que hay que hacer entonces es aplicar una serie de pasos que son permanentes cuando trabajamos con algoritmos genéticos, y el primero es determinar un criterio de codificación. En este caso, el cromosoma va a ser determinado por cada una de las variables de decisión. ¿De acuerdo? Y esas variables de decisión solamente pueden tener un valor de 0 y 1. Digamos, es solamente para ejemplizar que así va a quedar el cromosoma, pero no es que estos valores estén asignados. No, estos valores van a crearse la población inicial en forma aleatoria. Luego de esto hay que determinar entonces cuáles son los demás parámetros. Entonces, ¿cuál es la longitud del individuo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 variables de decisión, 3 por 3. Si esto tuviera otra estructura, si tuviéramos más datos, pues se cambiaría, pero el ejemplo es representativo de lo que tenemos en la pantalla. Bueno, a partir de acá tenemos que determinar cuál es el tratamiento de los individuos no factibles. Estoy mostrando los pasos que se recomiendan para resolver este problema.
utilizando algoritmos genéticos. En la referencia que he mostrado se resuelve utilizando otro tipo de estrategias de solución. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar con el algoritmo genético simple? Dice que los individuos no factibles no se desechan, quiere decir que vamos a utilizar pena de muerte para enfrentar esta situación. Pena de muerte quiere decir que cuando yo encuentro un individuo no factible no lo tengo en cuenta, y lo que tendría que hacer entonces es buscar individuos que cumplan, que no violen las restricciones. Hay un criterio de inicialización de la población inicial. Acá toda la población se va a generar en forma aleatoria, o sea, todos estos valores van a ser en forma aleatoria. Y además hay que determinar un criterio de parada. Es uno de los elementos que se determina en el algoritmo genético. Podríamos decir que es cuando converjan, o sea, cuando las soluciones en cada uno de los casos, cuando todos los cromosomas tengan valores iguales o muy cercanos entre ellos. Se puede definir un threshold para esto, o digamos que caprichosamente 1000 iteraciones. Esta es una decisión que se toma a partir del conocimiento de qué tanto el algoritmo puede converger. Se determina una función de evaluación o la función de actitud, que son dos elementos diferentes dependiendo del problema. En este caso van a ser la misma, y ya dijimos entonces que puede ser la misma función objetivo. La función de actitud es la función del individuo, ¿cierto? Esa es una de las alternativas normales, y entonces ahorita esta función de actitud sería la misma función objetivo que definimos en el problema inicial. Pero el asunto es que se requiere minimizar, y esta es una función para maximizar. El algoritmo genético va a intentar conseguir el valor más alto de esta función para entender que esa sería uno de los óptimos dentro del sistema, el óptimo global o un óptimo local. Bueno, esperaríamos que fuera un óptimo global. Entonces, ¿qué se hace cuando lo que se va a hacer es minimizar? Hay dos alternativas. Uno es que la función de actitud es el negativo de la función del individuo, esto cuando estos valores van a ser negativos permanentemente, o más usual en algunos rangos de trabajo, y es que la función de actitud va a ser 1 dividido 1 más la función del individuo. Entonces miren que en este caso la función de actitud ya no es la función objetivo. Cambia porque es necesario enfrentar una situación diferente, y es que se va a minimizar. La función que se había planteado era una función para maximización. Los operadores genéticos son cruce y mutación. Vamos a definir entonces que vamos a cruzar en un punto. O sea, quiere decir que cuando haya un corte se va a utilizar la parte izquierda y derecha para separarla entre los dos individuos nuevos, y la mutación va a ser de bit a bit, que es una forma clásica de enfrentar el problema del algoritmo genético simple con estos operadores. Además de esto hay que definir unos criterios de selección. Los criterios de selección es que vamos a coger siempre los individuos más aptos a partir del proceso de la ruleta, que es el que se propone en el algoritmo genético simple. Y el criterio de reemplazo es que los hijos van a conformar la nueva población. O sea, vamos a cambiar toda la población. Los parámetros de funcionamiento son: tamaño de la población es entre 1 y 2 por la longitud del individuo. Esta es una buena guía, pero eso solo es una nueva guía. Eso daría que yo tengo 9 como longitud del individuo, quedaría entre 9 y 18. Entre 1 y 2 la longitud del individuo. Pero insisto que es una guía. En el caso nuestro podría ser que, siendo menos estricto, dijéramos 8, para tener poblaciones pares, que nos permitiría pues como tener siempre esa posibilidad de que en fases de cada iteración podamos siempre tener 2 individuos. Sin embargo, como van a haber algunos individuos no factibles, pues eso va a hacer que no siempre podamos hacerlo en el número de pasos que uno esperaría. Hay que determinar unas probabilidades. Vamos a definir que la probabilidad de cruce es 0.9 y que la probabilidad de mutación es 0.1. A partir de acá se tiene definido todos los elementos para resolver el problema. Lo único que habría que hacer es ya correr el código del algoritmo genético, el algoritmo que tenemos codificado, para poder iniciar a trabajar. O si se quiere hacer en otra herramienta, se podía hacer. Pero ya está definido lo más importante de todo el sistema. Como estamos trabajando en binario, digamos que rápidamente podemos entonces generar una población aleatoria de binarios que tendría 9 genes, que en este caso serían 9 bits. Cada gen representa una variable de decisión, y entonces quedaríamos listos para iniciar. Ya estaría entonces una fase que es mucho más mecánica, y es poder
correr ya el algoritmo que se tenga para poderlo hacer. Con esto queda planteada la solución para un problema que inicialmente se veía que no era sencillo codificarlo, y acá queda ya resuelto. Quedamos pendientes de futuras ocasiones. Gracias.